Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, César, acá con mucha expectativa de nuestro retorno después de varios meses, formalmente como compañeros de aventuras, ¿no? Como compañeros del diván de psicoanálisis. Sí, con el mismo espíritu de tratar de sensibilizar a las personas con respecto a la situación del país, pero en esta oportunidad nos ha motivado conversar con nuestros amigos que ojalá que se vayan sumando a medida que vayamos haciendo nuestros programas posteriores en relación a las elecciones del 2026. La cuestión es muy compleja, entonces nosotros necesitamos mucho tiempo para tratar de entender cómo va a ser el proceso electoral y qué herramientas vamos a tener nosotros para poder elegir de mejor manera nuestro voto. Así es que de antemano es importante que sepamos dos cosas. Primero, de que el enorme ausentismo de la última elección presidencial de 2021 originó de que hubieran candidatos que pasaran a segunda vuelta con un porcentaje ínfimo, que no representaban realmente a la población. Uno con 10 y otro con 11, y sí con votos válidos creo que subieron un par de puntos, y esos fueron los candidatos por los cuales nosotros tuvimos que elegir presidente, que fue una cosa muy complicada. Ya ustedes recordarán lo que pasó, no necesito entrar en detalles. Entonces, ese es el primer escollo que nosotros estamos en estos momentos frente a la situación del país que estamos viviendo con una inseguridad terrible, ¿no? Hay zonas en las cuales están matando gente humilde, por ejemplo, ¿no? Que la corrupción está avasallando las instituciones, etcétera. Ya, yo creo que hablar más de lo que ya ustedes conocen no sería necesario. Yo creo que es obvio de a lo que me estoy refiriendo. Pero lo que tenemos que hacer es evitar de nuevo el ausentismo. Y por otro lado, dijo una vez César para terminar esta parte, votar por alguien. Porque si nosotros no votamos por alguien, el efecto va a ser muy parecido a no votar. Entonces, esas son dos cosas que esperemos que nosotros tengamos en mente y nos concienticemos. Tenemos que votar y tenemos que votar por alguien, no dejar nuestro voto en blanco o viciado, ¿no? Creo que hay dos cosas que en parte me apenan. No hubiera querido volver a hacer este podcast porque nosotros al dejar de hacerlo pensamos que la situación no podía ir a peor. No ha sido así, cada vez se ha hundido más y más y más. Y creo que lo que nos empuja otra vez a hacer este podcast es en parte la indignación, en parte la rabia, en parte la vergüenza ajena. En una entrevista que le hicieron hace muy poco a Saraí Toledo, no sé si la recuerdas, que es una politóloga eh, muy conocida en los medios académicos, aunque sale muy poco a dar entrevistas y todo lo demás, porque su área es la investigación. Ella decía que quizá el mayor aporte de este gobierno es que los políticos de turno eh, hacen las cosas ya abiertamente, se han quitado las caretas y por lo tanto uno ya ve la ignominia cara a cara. O el ciudadano de a pie ya puede ver las mezquindades, los contubernios, las cosas sucias que sin ninguna vergüenza se hacen diariamente en el Congreso y con el aplauso de la presidencia. Ahora, otra de las cosas que me preocupa también, viniendo a recordar esta entrevista, que fue muy interesante y que la recomiendo, la hicieron en Ojo Público, es que le preguntan, le dicen si el peruano descree de la democracia. Y ella, con su respuesta, dejó a entender lo siguiente: ¿de qué democracia estamos hablando, no? Es decir, tenemos un sistema, y un sistema para que tenga adeptos necesita llegar al corazón de las personas, no a su mente, no a su razón lógica, sino a una suerte de credibilidad, por un lado, y por otro lado, la sensación de que este sistema sí está solucionando algún problema que yo tengo.
Durante todos estos años, esto que llamamos democracia no ha cumplido en absoluto con la mayor parte de gente en el país. Entonces, pedirle a esta mayoría de gente que crea en un sistema tan abstracto como la democracia es pedir peras al olmo. Mi preocupación es que se le está pidiendo que vaya a votar, ¿ok? Y probablemente la gente acuda a votar. Pero la pregunta es, ¿votar para repetir qué? ¿La gente realmente tiene esperanza de cambio? Si está viendo que los 43 partidos que se van a lanzar, imagínense, tú vas a dentro de poco a hablar sobre los números dantescos casi de lo que implica estos 43 partidos y el número de plantillas y votos que tendríamos que leer. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, ninguno de los candidatos o precandidatos o partidos que se están presentando ha propuesto algo inteligente, ni uno solo. Hasta la fecha, se proponen cosas como otra buquelada, se proponen cosas como intervención del ejército a nivel nacional, se proponen cosas que de alguna manera suenan espectaculares, pero que si uno hace trabajo de campo, nota que no tienen ningún sentido. Porque no es lo mismo, digamos, la delincuencia vinculada a la extracción del mineral en Madre de Dios que en Jauja o en Apurímac, no es lo mismo. Tienen mecanismos distintos, aunque crean que todo es igual. En segundo lugar, está también que lo punitivo cae siempre en los extractores, que son en realidad la cadena más débil de todo el proceso. Estamos hablando de la minería, ¿no? Pero es una cadena larga y es una cadena que tiene muchos estamentos hasta llegar a la gente que realmente tiene dinero y está vinculada al poder político. Entonces, am, el hecho de que se propongan cosas tan brutales sin conocer al detalle cada zona, cada problema específico, las cadenas de producción y de enriquecimiento, eso habla pésimo de los partidos políticos y de los candidatos y por lo tanto hasta la fecha que yo sepa, no hay ninguno que merezca la pena. Entonces tenemos la cuestión esta de, primero, ¿qué es una democracia? Ir a votar nada más cada 5 años por lo que te pongan. Imagínate la enorme cantidad de gente que va a estar ahí y esa es tu obligación y punto. Eso es democracia. La segunda gran pregunta es, la situación es distinta, por supuesto, a la de la época del enfrentamiento de segunda vuelta de Castillo con Keiko Fujimori. Ujú, Am, yo propuse en esa época que lo más decente era no votar por ninguno porque eran inaceptables. Pero, y aquí viene la otra parte, ¿no? Que después quizá lo podemos hablar con libros en la mano. El gran peso político en el Perú lo tiene la clase media hasta la fecha. Y la clase media es adocenada, ¿no? Entonces, el problema en general de las elecciones que se vienen es extremadamente complejo. Y, y ese es el motivo, creo, por el cual estamos reunidos acá, para tratar de, en alguna medida, aclarar algunos puntos. Y vamos a empezar con lo que tú has investigado, es decir, hacer una suerte de relación, de recuento de qué significa este momento, ujú. quiénes son estos candidatos o cómo ha sido este proceso. Lamentablemente, nosotros estamos con unas normas que están dando las reglas de juego para esta nueva elección, ¿no? Ya tenemos dos cámaras a votar, senadores, diputados, no van a haber paso, van a haber primarias, pero estas primarias son optativas, opcionales. Básicamente el sistema de elección de las listas parlamentarias y de las planchas presidenciales van a ser como siempre, ¿no? Las cúpulas van a decidir esto. Entonces, pero dadas las reglas de juego como están, nosotros tenemos que entrar a jugar así, conocer cuáles son las reglas de juego y tratar de entenderlas y poder ver de qué manera, dentro del margen de posibilidades que nos dan estas reglas de juego que han sido decididas en el Congreso, eh, podamos tener algo mejor que lo que hemos hecho
en la elección del 2021. Va a ser muy difícil, pero la única manera de hacerlo es informarnos. Muy bien. Vas a Sí, mostrar esta página que es de Wikipedia, ¿verdad? así es. Yo los invito a que ustedes revisen esta página con más detenimiento porque la información es abundante, pero voy a tratar de mostrar básicamente lo más importante, lo más resaltante de esto. Como ya lo hemos mencionado hace un momento, son 43 precandidaturas. Hasta el momento no hay ninguna candidatura oficial. Y esos son los partidos que están en contienda, ¿no? Acción Popular con todos sus precandidatos, Ahora Nación, Alianza para el Progreso, Avanza País, Batalla Perú, FENEL Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Libertad Popular, Nuevo Perú por el Buen Vivir, el Partido Aprista, Partido Obras, etcétera. Son 43 candidatos que están en pugna, o bueno, precandidatos que están en pugna por tratar de ocupar el sillón de Pizarro. Y también, obviamente, ellos van a presentar sus listas parlamentarias. Hay algunos que, a pesar de ser precandidatos, lo más probable es que sean candidatos oficiales, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Roberto Quiabra, él va a ser el candidato del partido que lo está lanzando. En Podemos Perú, a pesar de haber dos precandidatos, lo más probable es que José Luna sea el candidato. Igual Marisol Perestello y así. Muy bien, son 43 agrupaciones políticas, César, que están en pugna. Hay algunos precandidatos que hasta el momento no pueden presentarse, como por ejemplo Martín Vizcarra, que está inhabilitado y por ello su candidatura es improcedente. Y otros como Richard Acuña, bueno, Alberto Fujimori fallecido, Antonio Grosmal improcedente, etcétera, ¿no? Bueno, por ejemplo, también Francisco Sagasti, él ha declarado en reiteradas veces que no va a postular, etcétera. Entonces, estos son candidatos que por el momento no están en el abanico de posibilidades para ser precandidatos. Así es que lo que nosotros tenemos que hacer cuando analicemos esto es básicamente enterarnos un poco de los que no conocemos. De los que ya conocemos, creo que la información que tenemos es más que suficiente, pero sí necesitamos saber un poco de los que no conocemos. Sí, Por porque ejemplo, ahí también, no, solo para hacer una aclaración, a veces también es bueno contrastar lo que conocemos con otro tipo de información, ¿no? Porque hay mucha gente que de buena fe puede creer en Roberto Quiabra o en Keiko Fujimori o en el señor Cedrón, eh, pero tiene que contrastar esa información, no ser solamente crédulo, sino investigar un poco, porque lo que está en juego es demasiado grande como para simplemente guiarnos por creencias superficiales, ¿no? ujú, O pasiones, simplemente. así es. Bueno, creo que también habíamos comentado, no sé si seré reiterativo en esto, César, pero en todo caso, si nosotros contamos la cantidad, las planchas presidenciales, que son tres por partido, las listas parlamentarias, el Parlamento andino, las listas parlamentarias son, si todos se presentan, son 190 candidaturas entre diputados y senadores. Entonces, en esta página también advierte que es una cantidad enorme, son cerca de 500.000, medio millón de nombres, pero esto podrá quizás sea distinto, es decir, no tengamos que darnos el trabajo de leer esa cantidad de nombres porque van a haber coaliciones, no sé cuántas, pero deberán haber al menos una, creo yo, o quizás dos, y no sé cuántos partidos agruparán esas coaliciones. Hay partidos que no presentarán listas parlamentarias, quizás, o hay partidos que solo presentarán listas parlamentarias, es decir, todavía no sabemos muy bien eso. Entonces, para esto sería bueno, César, hablar un poco Ujú, ujú, de las fechas que son importantes. Esto es una información que lo estamos sacando de Infobae, ujú, que también ha dedicado una extensa noticia con respecto a las elecciones presidenciales. En general es básicamente la información que hemos ya comentado, que hay probables 43 candidaturas a la presidencia de la República. ¿Cómo se conocerán los candidatos al Congreso? Bueno, en realidad esto es un calendario. El 26 de febrero, que es la fecha límite para resolver exclusiones y tachas, el 13 de marzo, perdón, fecha límite para resolver apelaciones, 14 de marzo para que las candidaturas queden inscritas,
12 de abril las elecciones de primera vuelta y 7 de junio las elecciones para la segunda vuelta. Muy bien, pero antes de eso, nosotros tenemos que saber que hay cosas previas. El 31 de octubre de este año es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos. Ujú, El 30 de noviembre es el día de las elecciones primarias o los nombramientos de delegados o básicamente ya la decisión de cómo se va a plantear la plancha presidencial. El 30 de noviembre también el día para que los afiliados elijan delegados. El 7 de diciembre, el día de elección a candidatos por parte de los delegados. El 13 de diciembre, fecha límite de aprobación del padrón electoral definitivo. Y el 15 de diciembre es la fecha límite para el Jurado Nacional de Elecciones proclame resultados de las elecciones primarias. Como resalta acá la noticia, lo voy a leer, discúlpame César, no, no, dale, dale. me parece que es bastante importante la forma como se ha redactado esto. Es decir, que en forma oficial no se sabrá hasta el 15 de diciembre quiénes serán los candidatos a la presidencia por cada partido o alianza electoral, Ujú. considerando que estas tienen hasta el 1 de agosto para formarse. Es altamente probable que no haya 43 candidatos a la presidencia, como lo hemos comentado, ¿no? Pero también en esta fecha nosotros vamos a saber eh, cómo estarán conformadas las listas parlamentarias. Por el momento, lo que nosotros tenemos que hacer, César, es informarnos, como he tratado de mostrarlo hasta hace un momento, eh, cuáles son los partidos que están en pugna en la elección del próximo año y quiénes son los probables candidatos, analizando un poco a las precandidaturas. Algunas ya son, o sea, naturales, por llamarlo de alguna manera, que van a ser los candidatos que van a representar a sus partidos. Por ejemplo, Keiko Fujimori en Fuerza Popular, Rafael López Aliaga perdón, en Renovación Popular, Pepe Luna en Podemos, Acuña en Alianza para el Progreso, Marisol Pérez Tello en su partido y otros, ¿no? Así es que hay que esperar eso. El único aporte real que podríamos hacer y que otras personas, por supuesto, pueden hacer, las personas que están quizá viéndonos, sería lindo que participen en cuanto a que si tienen algún tipo de información adicional, nos lo hagan saber para poder comentarlo. Es discutir, analizar, ver cuáles son las características de cada candidato. ¿Mm? Ujú, Quizás uno o dos por programa, dependiendo de qué tan extenso sea ese candidato en cuanto a barrabasadas o simplemente propuestas que tenga que hacer. Am, pero eso creo que puede ser muy útil para todos nosotros, ¿no? Aprender ujú, quiénes son los que se están presentando, porque son tantos. El Congreso ha dictaminado con el apoyo del sistema electoral modificado que solo sea el 0,5% de valla electoral como para que entre todo el mundo y en realidad lo que han ocasionado es una enorme confusión, que quizás sea ese el propósito que buscaban, ¿verdad? Porque si muchos de estos congresistas quieren reelegirse o quieren ser senador, han puesto como artículo de un prerequisito para ser senadores que haya sido antes un congresista de la República. Entonces, entre tanta confusión, quizás tengan la esperanza de que alguien se haya olvidado de sus caras y puedan entrar al Congreso otra vez, ¿no? ujú, ¿Qué pueden hacer los periodistas? ¿Qué pueden hacer los comentaristas políticos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer todos? Es tratar de poner en evidencia todo aquello que tratan de ocultar o mostrar virtudes si es que las hay alguna vez en alguno u otro, pero que es importante conocer, ¿no? De otra ujú, manera, iríamos a votar delante de un enorme telón de posibilidades y sería casi como cerrar los ojos y tirar un dardo a ver quién le cae. ujú. Así es. Sí, pues el tema que habíamos comentado también al inicio, César, es ver un poco qué está pasando con las encuestas. No sé si me permites, Sí, eh, dale. no sé si podemos ver ahí las encuestas, César. Sí, Ok, voy a comentar las últimas de este año. La de Ipsos del 9 de enero, la de Ipsos del 20 de abril y la de CPI del 20 de mayo. Como ustedes ven, la tendencia es básicamente la misma. Han cambiado un poco los porcentajes, pero el orden de méritos, por llamarlo de alguna manera, lo sigue ocupando en primer lugar Fuerza Popular, con Keiko Fujimori, López Aliaga en el segundo lugar. Es decir, si las elecciones fueran
estas encuestas fueran elecciones, los dos partidos que pasarían a segunda vuelta serían el partido de Keiko Fujimori y el partido de Rafael López Aliaga. Lo siguen a Álvarez, que ha tenido está creciendo, ¿no? Hay una tendencia a crecer, ¿no? Lo mismo con De Soto. El que le va mal es Acuña, ¿no? El que ha ido más o menos, ¿no? Que mantiene una línea plana es Verónica Mendoza. López Chao ha crecido discretamente, ¿no? Y hay otros que tienen porcentajes por el momento demasiado bajos que ni siquiera les permitiría tener listas parlamentarias. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Si justamente estos partidos que están acá, con excepción de Carlos Álvarez, esos son los partidos que están representados en el Congreso que tiene más de 90% de rechazo. Entonces, ¿cómo explicar esto? Que es el resultado de estas encuestas. Uno es, no sabemos en realidad cómo será la cartilla de la consulta en estas encuestas y por cada encuestadora, pero asumiendo que la pregunta es genérica, ¿no? ¿Por quién votarías? Y no ponerle, pues, alternativas, que es lo más probable que así sea. Están votando por estas personas porque no conocen al resto. Esa es para mí la explicación más importante. Porque si hay más de 90% de rechazo a estos partidos y a estas personas, ¿por qué siguen ocupando los primeros lugares en las encuestas? Es que porque no se está tomando en cuenta a los otros. Entonces, si nosotros realmente queremos que cambien las cosas y que realmente el Perú cambie y que se recupere lo más pronto el Estado de Derecho en el Perú, estos partidos no deberían estar en el Congreso, en el próximo Congreso. No deberían estar. Entonces, la única alternativa es que entren los otros. Y esa es una tarea pendiente. Ujú. Tenemos que analizar dentro de los 43 candidatos los que no están representados en el Congreso Así es. y decidir por alguno de ellos, ¿no? Ver sus antecedentes, alguna presencia en la administración pública quizás sea de utilidad, eh, qué sé yo, comenzar a enterarse un poco de sus partidos y de ellos y tratar de evitar de que esta gente vuelva. Porque si no, como repito, si las elecciones fueran estas encuestas, la cosa sería exactamente igual y peor, porque la fuerza que tiene el Senado es enorme. Según la nueva constitución, porque prácticamente es una nueva constitución, a pesar de que se denomina la misma, es decir, la constitución del 93, le da un poder tremendo al Senado. Para Ujú. empezar, no puede ser disuelto. Para empezar, ya no hay voto de confianza en investidura. Es decir, el Congreso puede censurar Senado. gabinetes y no pasa nada, Ujú. ¿no? Y una serie de cosas. Entonces, la fuerza que puede tener el Parlamento, si es que esta conformación sigue igual, va a ser terrible, va a ser terrible realmente. Entonces, tenemos que tomarnos el trabajo de analizar las candidaturas alternas y decidirnos por alguna de ellas y no estas, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser inevitable, según el porcentaje que vemos acá hasta el momento, que Fuerza Popular, Renovación Popular y quizás el partido de Álvarez y el partido de Soto tengan presencia parlamentaria, porque con esos porcentajes pasan la valla y van a poder tener candidatos, o sea, representantes al Congreso. Esto es terrible, César. No sé qué podrías comentar al respecto. Lo único que puedo decir es insistir, ¿no? La única alternativa que veo de salida a la situación política en el Perú es de abajo hacia arriba. Las instituciones políticas han sido copadas por gente corrupta, que no tienen ninguna vergüenza al respecto de serla y muestran con claridad sus intenciones porque saben que tienen el poder y nadie los va a objetar um, efectivamente. Eh, es un proceso que ha ido deteriorando a nuestro país, pero ha sido un proceso relativamente breve en el que los ejes económicos informales de el Perú
se han vuelto, en realidad, los ejes principales de la economía del país. En otras palabras, tienen tanta injerencia en la política, estoy hablando de la minería informal, de la tala informal, de la pesca informal, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de los menores, es decir, de los que la policía captura a cada momento, que son los extractores menores, sino estoy hablando, como dijimos al principio, de esa cadena media hacia arriba, que son los que, debido al poder económico que han adquirido, tienen una influencia política. Cuando se les ha preguntado en trabajos de campo de investigación sociológica por qué no se formalizan, la respuesta es muy honesta, ¿no? ¿Para qué? En primer lugar, si me formalizo yo, estoy dejando de pagar bien a esta cadena, que depende de mí. Y en segundo lugar, ese Estado ladrón, ¿le voy a pagar impuestos a ese Estado ladrón? Entonces hay esa enorme desconfianza de lo que significa el Estado, por un lado, la formalidad, por otro lado, el poder de la informalidad, es lo que ha, entre otras cosas, creado el descalabre de lo que llamamos democracia en el Perú. Porque, como insisto, el problema es de qué sirve llenarnos la boca con la palabra democracia si es que es un sistema que no está funcionando para la mayoría de gente. Ujú. De manera Claro. que el gran reto, creo yo, es escarbar y buscar primero candidatos o grupos eh, que hagan propuestas inteligentes en la medida en que sepan qué es el Perú, dónde están puntualmente los problemas. No crear una suerte de sistema grande, el Perú es esto, cuando en realidad el Perú es una serie de naciones muy complejas que a veces no se interrelacionan entre sí. Y por lo tanto, trabajar un problema que ocurre en Madre de Dios, en Cajamarca, en La Libertad, en Arequipa, no requiere las mismas estrategias, ni jurídicas, ni policiales, ni económicas, ni nada, ¿no? Requiere, si es que tenemos inteligencia, hacer un estudio del campo y ver qué necesidades existen allí, escuchar a las poblaciones regionales y locales y ver qué sucede allí. Ujú. Eso tú lo sabes perfectamente. En la pandemia, por ejemplo, las voces que salían de la gente desesperada fueron escuchadas solamente para la televisión y después en efecto no se hizo nada, no hubo un gran cambio, porque en el fondo las autoridades, creo yo, no es que, si es que tienen buena intención, no es que no quieran administrar bien, estoy hablando en el supuesto de que tengan una buena intención, sino que ignoran realmente, y parece que quisieran seguir ignorando, las necesidades concretas de ciertos sectores de la población. Entonces, el gran reto es ver qué candidatos, qué grupos son lo suficientemente inteligentes y versados, conocedores de los problemas del país. No a grosso modo, no tratar de solucionar los problemas del Perú de la noche a la mañana, sino que presenten un plan donde se note el conocimiento de cada problema regional, local, distrital, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Ujú. donde se sienta la voz de la gente que ha hecho sus reclamos y donde se planteen estrategias a mediano y largo plazo. Porque escuchar a candidatos que dicen que de la noche a la mañana van a solucionar el problema, vamos, Ujú. eso es simplemente una mentira, ¿no? Es una mentira. Y por mi lado, solo para decir, después lo vamos a comentar en el siguiente programa, este título, mira, el derecho a no mentir. Se nos ha dicho el deber de no mentir, ¿verdad? No Ujú. debes mentir o no debes robar, qué sé yo. Pero, pero asumir que es un derecho también es un cambio, es un giro de tuerca de nuestro pensamiento. Albert Camus, en ese sentido, crea un nuevo paradigma ético, ¿no? Tengo el derecho a no mentir. ¿Por qué? Porque en nuestro país se ha instaurado la sombra de que el todo vale. Y es la sombra de que si es exitoso algo, no importa qué medios hayas llevado a cabo para tener éxito. Entonces, en corto plazo funciona, por supuesto, pero a largo plazo
es el deterioro total de todo un sistema. ¿M? Y es Ujú. dejar que todo valga. Entonces, si queremos vivir así, bueno, pues finalmente ese será nuestro destino. Pero si lo que queremos es que nuestros hijos tengan una mejor educación, la posibilidad de salir a las calles sin tener el miedo de ser atacados por alguien, si queremos que se reduzca la violencia, tenemos que cambiar de mentalidad y pensar, no tenerle miedo al cambio de estructuras lenta, paulatina, una serie de reformas lentas y paulatinas de mediano y largo plazo. No sé si estás de acuerdo o no, pero también... Claro que sí, claro que sí. Sí, pero bueno, no sé si en realidad el espacio electoral va a permitir tomar esos puntos como cosa relevante. Yo pienso de que básicamente lo que van a tratar de desarrollar son los aspectos que más le preocupa a la población, a pesar de que todo lo que tú dices es muy valioso. Uno es la seguridad ciudadana, ¿no? La gente se muere todos los días, no Ujú. pasa nada. Y otro es el Estado de Derecho, es decir, la corrupción. Está relacionado, ¿no? O sea, el Estado de Derecho está carcomido por la corrupción. Entonces, esos son los dos puntos más álgidos probablemente que estos candidatos vayan a tener que, si es que se puede dar el debate abierto sobre esos temas, que es lo que le preocupa a la población, ¿no? Y yo creo que ahí tiene mucha importancia quién pregunta. Claro. La capacidad de los periodistas, la capacidad de los académicos, una de las cosas que es esencial en estos momentos es que los académicos que se han mantenido encerrados en las universidades, esos investigadores que conocen mucho mejor lo que sucede en el interior del país, los que han hecho trabajo de campo, pues tengan que salir y hablar, ¿no? Ujú. Porque si solo se quedan dentro de las aulas, eh, claro, tendrán un efecto en muchos de los alumnos, pero en esta situación política tan difícil, tan grave, creo que todos los actores valiosos deben salir y hablar y opinar y discutir. Claro que sí. Quisiera hacer un comentario final sobre las encuestas. La última creo yo que es de Ipsos, no estoy muy seguro si ha sido Ipsos o CPI, muestran a Vizcarra con una intención de voto de 15% por encima, aproximadamente, ¿no? Por encima de Keiko Fujimori, en un margen de diferencia de 5 puntos, a pesar de estar inhabilitado. Ujú. Ahora, yo pienso de que este señor va a lucharla por tratar de que se le permita participar eh, en estas elecciones. No sé si tendrá éxito, pero algo hará. Ujú. Por otro lado, Pedro Castillo. Pedro Castillo, como comprenderás, él tiene la cancha muy complicada. Sin embargo, no está inhabilitado. Cuando se mostró la cantidad de personas que estaban impedidas, por un lado, o que simplemente declinaron la posibilidad de ser candidatos, no está Pedro Castillo. Date cuenta que no está Pedro Castillo. Y Pedro Castillo, como repito, no está inhabilitado. Y es más, hay toda una controversia en relación a la forma como fue vacado. Se sostiene que han debido ser 104 votos y no 101. No es porque yo esté entrando en defensa de Pedro Castillo, por si acaso, sino básicamente lo que él solo se perjudica porque están hablando de que el discurso fue, por ejemplo, quizás hecho con inteligencia artificial, y no ha sido él, sino ha sido, bueno, pues un algoritmo hablando sobre el De hecho, golpe. con inteligencia artificial debe haber sido el 0.0. Bueno, en fin. Pero esas son dos cosas que nosotros vamos a tener que ir viendo en el transcurso del tiempo. ¿Qué va a pasar con Vizcarra? ¿Qué va a pasar con Pedro Castillo? Ahora, podrán inhabilitarlo quizás, ¿no? Corriendo, antes de que, digamos, se cumplan los plazos, pero sin embargo, ellos están en el Congreso interesados en otras cosas, ¿no? En su propio pellejo, no solamente para poder candidatear y no dejar de mamar la mamadera, sino para evitar que los metan a la cárcel. Entonces, eso es prioritario para ellos. Así es que, bueno, ¿qué pasará? No lo sabemos. Espero que tengamos la posibilidad, César,
de poder tener en nuestro programa a entrevistados. No, no, bueno, no entrevistar a Keiko Fujimori, que probablemente no nos dé ni bola, sino a los que no conocemos, para tratar de conocerlos. Y yo creo que en su posibilidad de poder llegar a la población, no van a escatimar esfuerzos en ser entrevistados, no importa el tamaño del programa que se lo proponga. Así que vamos a ver si se puede, para poder ayudar a nuestros amigos a entenderlos y a comprenderlos, ¿no? Veremos qué pasa, ¿no? También creo que es importante la posibilidad de entrevistar a gente, como dije, que usualmente no sale en medios de comunicación. Gente que son antropólogos, quizás politólogos que solo escriben en revistas muy especializadas. En fin, que podamos aprender más de ellos, ¿no? Ujú. Así es. Y bueno, y finalmente vamos a ver cómo va nuestro programa, queridos amigos, para para que podamos mantenernos en contacto con ustedes. Y nuestro principal, digamos, eje de conversación va a ser esto, ¿no? Eso yo creo que merece no solamente este programa que ha sido bastante general, sino ya ir a desarrollar algunos aspectos un poco más puntuales y dar toda la información necesaria para que nosotros podamos tener un voto consciente para las próximas elecciones, ¿no? Ujú. Así es. No tengo nada más que agregar porque has cerrado perfectamente. Solo invitarles a participar en el sentido de sus opiniones, críticas, feroces o no, son siempre bienvenidas. Las críticas permiten reflexionar, así Ujú. que bienvenidas sean. Claro que sí. Bueno, reiterarles que pueden entrar a la página de Wikipedia en elecciones generales de 2026, la Infobae también. La del Ujú. Jurado Nacional de Elecciones, bueno, hemos tratado de contrastar la información que hemos recibido de estas dos fuentes con el Jurado Nacional de Elecciones, que es digamos, la fuente oficial, pero no lo he compartido porque es muy engorroso poder entender cómo presentan sus cuadros y cómo describen los procesos. Me ha parecido que estas dos fuentes han sido muy didácticas y mucho más fácil de entender que lo que nos presenta la página oficial del Estado peruano. Pero igual los invito a que la visiten. Es muy interesante entender en su integridad todo este proceso electoral que ya empezó desde el 12 de abril y qué cosa es lo que está pasando con los candidatos. Así que, bueno, César, ha sido un enorme gusto y un placer volver a estar contigo en en este pequeño programa que espero sea compartido por los que nos siguen. Un abrazo inmenso, Raúl. Tú sabes que siempre te tengo en el corazón y enorme admiración. ¿Sí? Ok, César. Cuídese mucho. Nos vemos luego. Chao. Chao, chao.